Episodio número 19. La recuperación del oso pardo en Pirineos. ¿Qué pasa, naturalista? Esto es Cuaderno de Campo, el podcast de naturaleza y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y aquí compartiré, siempre con un enfoque naturalista, todos mis aprendizajes y conocimientos. Así que pasad y sed bienvenidos a este cuaderno de campo sonoro. Hola y muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al episodio de hoy. Episodio número 19 ya. ¿Quién me lo iba a decir a mí? No creí que llegara al 10 y vamos ya de camino al 20. Venga, el episodio de hoy es una segunda parte del episodio número 15. Esto quiere decir que en el episodio número 15 lo titulé La reintroducción del oso pardo en Pirineos, y en aquel episodio hablé un poquito de la situación del oso pardo en Pirineos en 1996, cuando se comenzó con un proyecto de Francia y que luego se agregó España, pues a reintroducir o a dejar, a soltar osos que provenían de Eslovenia para intentar recuperar la población que había sufrido un declive en 100 años, de 200 y pico ejemplares que habían en aquella época, hace 100 años, pues a 5 o 6 solo que quedaban en el 96. Entonces era ya, bueno, pues era una emergencia intentar que no se extinguiera el oso pardo en la cordillera, en Pirineos, y se comenzó con este proyecto. Entonces, una persona, bueno, que leyó un hilo que publiqué en Twitter sobre esto, sobre el declive. El episodio anterior iba sobre el declive, o sea, os expliqué, si no lo has escuchado, pásate por allí y lo escuchas. El episodio número 15 es del podcast. En ese episodio expliqué desde el 1800 y algo cómo fue decayendo la población de oso con diferentes eventos hasta 1996. Como la cosa se alargaba, pues decidí cortarlo justo en el momento en que se decidió de comenzar a recuperar la especie para un segundo episodio, ¿vale? Entonces, aquí había muchísima información para este segundo episodio y he tardado pues unos 3 o 4 episodios después en preparármelo, en mirármelo bien, en buscar diferentes artículos, bueno, Wikipedia, algún que otro artículo de, de algún diario, la Wikipedia también, la Wikipedia catalana también, que allí hay un compañero también que ha hecho un trabajo muy bueno en escribir sobre el oso pardo de Pirineos. Bueno, diferentes fuentes he ido cogiendo, he hecho ahí un resumen de lo que más me ha parecido interesante. Y un detalle, no sé si te has dado cuenta que en el título, en vez de poner, como en el episodio número 15, la reintroducción del oso pardo en Pirineos, parte 2, lo he querido llamar la recuperación del oso pardo en Pirineos. No reintroducción, recuperación. Y es que en Twitter publiqué, como he intentado explicar antes, publiqué un hilo sobre este, ¿no? Sobre la reintroducción del oso pardo en Pirineos y su declive. Y bueno, una persona que lo leyó, que formó parte en algún momento del proyecto, me dijo que uno de los grandes no logros del proyecto era que la gente siempre se refería a este proyecto como la reintroducción de oso pardo. Y me vino a explicar que realmente aquello o este proyecto no es una reintroducción, porque el oso ya vivía en Pirineos, ya existían, quedaban 5 o 6 individuos cuando se comenzó con el proyecto. Entonces realmente no era esto, no era una reintroducción, sino que era una recuperación de la especie e intentar hacer que su población se recuperara en cuanto a individuos. Y bueno, pues realmente era así y es así. Entonces, aunque en muchos sitios y muchos medios se habla siempre de reintroducción, pero realmente nunca ha llegado a ser una reintroducción y sí una recuperación de la especie.
¿vale? Y bueno, pues vamos con ello. Pero antes vamos a hacer te voy a explicar dos cositas, o vamos a hacer la autopromo de siempre. La primera es que te invito a que te apuntes a una newsletter que estoy enviando desde hace 3 meses. He comenzado, comencé en julio y la envío una vez al mes, ¿vale? A finales de cada mes. De momento hay disponibles julio, agosto y septiembre. La newsletter se llama Cuaderno de Campod y la puedes encontrar en la plataforma Substack para suscribirte, perdón. Cuadernodecampod.substack.com, ¿vale? Perdón, cuaderno de Campod no, notas de naturaleza. Cuaderno de Campod es el podcast. Qué lío. Notas de naturaleza, perdón. Notasdenaturaleza.substack.com. Ahora sí, ¿vale? Y bueno, pues en esta newsletter lo que hago es una selección del mejor contenido que yo encuentro en internet sobre la temática, ornitología, naturaleza, fauna salvaje y demás. Y bueno, pues lo recojo ahí y te lo envío al correo una vez al mes para que no te pierdas nada, por si hay algo interesante que a lo mejor te has podido llegar a perder, pues en esta newsletter te llega tu mail una vez al mes sin agobios y ya está. Si te interesa, pues te puedes apuntar donde te he dicho. En otro sitio donde puedes encontrar el enlace es en el canal de Telegram que tenemos ya, hay casi 800 naturalistas ahí. Y allí es un canal de difusión donde también comparto pues estos enlaces interesantes que comento. En mayor o menor medida, pues diariamente pues suelo hacer una publicación, hay días que dos o a veces cada 2 días, depende. Y el canal de Telegram se llama Naturaleza y Fauna Salvaje Ibérica, ¿vale? Si en el buscador de Telegram lo pones, te aparecerá. Y allí también pues voy compartiendo pues esto, pues hago un episodio para el podcast, pues allí lo comparto. Envío la newsletter, pues allí que lo envío y también lo puedes encontrar el enlace allí. Así que si utilizas Telegram y te parece interesante esta aplicación, pues te puedes apuntar. Así que ya sabes. Notas de naturaleza newsletter y canal de Telegram Naturaleza y Fauna Salvaje Ibérica. Si eres nuevo o nueva por aquí, una cosita también. Te recuerdo que esto es un podcast sucio, ¿vale? Un podcast sucio es un podcast que se graba directamente o con el móvil o con un micrófono, no se edita o se edita muy poquito y se sube a la plataforma donde tienes alojado el podcast. Y esto es lo que yo hago, porque cuando tenía que grabarlo bien, sentarme, instalar un micrófono, editarlo en Audacity, cortar, meter audio y tal, eso me llevaba horas y al final, ¿qué pasa? Abandonas. Entonces los primeros episodios los hacía así, bien hechos, pero al final me di cuenta de que no era viable y al final pues no compartía contenido y decidí de hacerlo todo con el teléfono. O sea, ahora mismo los últimos creo que 9, 10 episodios están grabados así, con un teléfono, lo grabo dando una vuelta por el campo, lo grabo en el coche, lo grabo en casa, casi no lo edito, le pongo 4 toques de audio que ya vienen con la aplicación que utilizo, que es Anchor, y lo subo a Anchor, ¿vale? O sea que si eh, se me engancha alguna palabra, que suele pasar, o hablo así un poco a veces enganchado porque estoy recién levantado, o yo qué sé. Cuando escuchas algo que me acabo de equivocar ahora, por ejemplo, con el nombre de la newsletter, que me he equivocado, pues esto, ahí va todo, no corto nada y es lo que hay, es así. Y venga, vamos a empezar con el episodio de hoy, episodio número 19, la recuperación del oso pardo en Pirineos. Parte 2 podemos decir. Venga, y es que a mediados de la década de los años 90, en 1995, como ya he comentado y ya comenté en el episodio 15, el oso pardo estuvo, pues, bueno, al límite, a punto de extinguirse. Y se cree más o menos que solo quedaba un pequeño reducto de población en la zona atlántica del Pirineo, con unos 5 o 6 ejemplares que estaban entre Francia, Navarra y Aragón. Así que en 1996 Francia decidió intentar recuperar esta especie y reforzar su población. Y
con una acción que fue liberar 3 osos en la zona de Pirineos Centrales, al otro lado de Vall d'Aran, para evaluar su adaptación al medio y, bueno, hacer una prueba a ver qué sucedía. Este proyecto se inició con una subvención del programa LIFE de la Unión Europea, que bueno, pues este programa pues ayudaba para la conservación y la protección de especies que estaban en riesgo o en peligro. Así que en el 96 se dejaron o se liberaron a 2 osas hembras que provenían de Eslovenia, que se llamaban Melba y Ziva, ¿vale? Y las 2 osas ya venían embarazadas de Eslovenia, o sea, se habían apareado allí y ya venían embarazadas. En 1997 se dejó al año siguiente, se soltó a Piros, ¿vale? Un macho que se llamaba Piros. Y este macho sería el macho progenitor de casi todos los osos que hay ahora mismo, o sea, existentes en Pirineos, excepto los que fueron hijos de Melba y Ziva el año en que fueron soltadas, bueno, el año siguiente, que ya venían embarazadas. ¿Vale? Un poco más de explicar de esto, o sea, los ejemplares que fueron soltados, pues se adaptaron perfectamente y tuvieron cachorros pues en la zona donde se establecieron. Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos al año 2006. En este año, en el año 2006, el Estado francés, después de firmar un protocolo internacional de colaboración con Andorra y España, pues liberó a 5 osos nuevos, concretamente a 4 hembras, que entre ellas pues estaba Bala y Sarous, ¿vale? Que son 2 hembras pues importantes en la historia de la introducción, y a un macho llamado Balú, pero que este macho murió por el impacto de un rayo en 2014. Del 2006 saltamos al 2016 ya, en el que en Cataluña se libera en el Pallars Sobirá a Goyat, ¿vale? Que fue llamado a ser o era la esperanza para que fuera el relevo en cuanto al gran macho de los Pirineos y a que introdujera más eh, aportación genética diferente, que no fuera la de Piros, pues a Goyat, ¿vale? Y este fue liberado en 2016, también proveniente de Eslovenia. Y luego ya saltamos a 2018, en el que Francia pues libera a 2 hembras también, a Sorita y Claverina. Así que con este pequeño resumen inicial de las liberaciones principales que se hicieron, pues voy a pasar a explicar un poquito, más o menos cronológicamente, pues los osos que fueron importantes con sus nombres en la recuperación de la especie, y te los iré explicando pues en orden cronológico desde 1996 hasta la actualidad. Luego cuando acabe pues te hablaré un poquito de cómo está actualmente la especie en Pirineos. Así que vamos a ello, venga. Melba y Ziva fueron las 2 primeras osas que se liberaron en Pirineos. Ziva fue madre de mínimo 8 cachorros, entre ellos Nere y Cookie, ¿vale? Y Melba fue madre de 3 cachorros el primer año que fue liberada, que venía embarazada de Eslovenia, pues nacieron 3 cachorros. Pero, por desgracia, al año siguiente, en 1997, a Melba la mató un cazador en Francia. Piros fue el gran macho de la cordillera durante muchos años, ¿vale? Prácticamente, como ya he comentado antes, todos los machos en edad reproductora, perdón, son parientes directos suyos. Y los últimos datos confirman que el único no emparentado con él, que fue Balú,
tuvo un solo hijo con la hembra Plume, que murió en 2015. ¿Vale? ¿Qué decirte de Piros? Bueno, pues que se le dio por desaparecido en 2019 con 29 años, creo, o algo así. Ahora, esto no lo tengo apuntado, pero bueno, tenía mucha edad. Eran casi unos 80, equivalentes a unos 80 en humanos. Se reprodució en 16 ocasiones entre 1997 y 2016, con más o menos 6 hembras diferentes, y se cree que ha tenido unos 28 hijos que se conozcan, ¿vale? Seguramente serán más, pero mínimo 28 hijos conocidos. Ahora vamos con la liberación del 2006, ¿vale? Que se realizó o fue Francia. Se hizo en Francia y lo hizo el gobierno francés, ¿vale? La primera, Akbala o Bala, no sé cómo se pronuncia, Hvala, fue liberada en la vertiente francesa. Y esta osa fue conocida se hizo famosa porque tuvo un incidente con un cazador, ¿vale? En Les, en la Vall d'Aran. Bueno, se ve que en una batida de caza con perros, con jabalís, o sea, detrás de la batida era de jabalís, se vio acorralada y, bueno, hirió a un cazador. En su escapatoria, pues tuvo un encontronazo con un cazador, que bueno, pues se ve que en su momento fue una noticia famosa, que si los osos eran peligrosos en el Pirineo, bueno, ya sabemos cómo va el tema. Y de Bala, que decirte, pues que fijó enseguida su residencia o su zona donde ella se estableció en Vall d'Aran, en el Valle de Arán. Seguimos con Balú. ¿Vale? Que este macho, pues ya te he explicado un poco más arriba, que fue hallado muerto en 2014 por el impacto de un rayo. Y era el único pirineo del oso catalán que no estaba emparentado con Piros. O sea, Balú también se estableció en la zona de Vall d'Aran. Y bueno, pues al morir en 2014, pues su muerte supuso un agravamiento de la consanguinidad de Piros, o sea, en la especie, porque se perdía a un macho en el que se había puesto esperanzas de que renovara un poco la genética de la especie en la cordillera, pero por desgracia, pues no pudo ser. Y otra osa importante en la liberación de 2006 fue Sarús, ¿vale? Que tristemente también Sarús es conocida porque la mató un cazador de un disparo en Huesca, ¿vale? En la zona del Turbón de Huesca en 2020, no hace tanto de esto, ¿vale? Y el cazador en este caso pues alegó defensa propia, bueno, pues de que la osa le iba a atacar, se puso de pie, bueno, etcétera, etcétera. Más adelante te hablaré de este hecho. Venga, y ahora cerramos el apartado de los osos liberados en 2006 en Francia y te voy a hablar de Nere. Nere, no sé si recuerdas, que ya lo he dicho un poquito antes, es hijo de Ciba y Ciba fue la primera, junto a Belva, la primera osa que se liberó en el 96 en la cordillera. Por lo tanto, Nere es nacido en Pirineos, pero mm, o sea, fabricado o procreado en Eslovenia. ¿Vale? Y actualmente Nere sigue vivo. O sea, Nere actualmente, en principio, ¿vale? No quiere decir que aparezca muerto porque es mayor, es muy mayor y estuvo, bueno, se creía que estaba ya casi casi al final, pero no, sigue vivo. Y, por lo tanto, es el oso más viejo del Pirineo actualmente, Nere. ¿Vale? Así que nació en la cordillera en el invierno de 1997 y ocupa un lugar bastante destacado en el árbol genealógico de la especie, en Pirineos. Como dato importante es que Nere se apareó con la última hembra autóctona del Pirineo, o sea, de padres pirineicos y nacida en Pirineos, que se llamaba Canele.
y que por desgracia, tras dar a luz a Canelito, ¿vale? Fue abatida por un cazador en Urdós, Francia, que esto está cerca de la frontera de Somport, en Huesca. Lo importante de esto es que Nere no es descendiente de Piros, por lo tanto es también un soplo de aire fresco para todo el tema este de la consanguinidad. ¿Vale? Entonces, Nere se estuvo moviendo en su vida, durante su vida se ha estado moviendo entre Cataluña y Aragón y zonas de Francia también, y ha participado pues en la reproducción en ambos lados de la cordillera. Y bueno, pues sus apareamientos han dado fruto. No te puedo decir, no encontré realmente los hijos que se le atribuyen a él, pero en 2019 y a sorpresa de la gente que hace su seguimiento o que hace el seguimiento de todo el proyecto en Pirineos, y a pesar de su edad avanzada, en 2019 se confirmó con unos análisis genéticos que Nere era el padre de tres osednos de dos camadas distintas. Venga, yo ahora te voy a hablar de los últimos ejemplares autóctonos conocidos nacidos en Pirineos, ¿vale? Y empezamos con Camille. Camille fue el último oso autóctono del Pirineo. Macho viejo de unos 24 años de edad y unos 200 kilos de peso, que nació probablemente en una camada en 1984. Y en 2001 este macho pues se desplazó a vivir entre Navarra y Huesca, pues posiblemente desplazado en zonas donde había más hembras, pues por un macho más joven y dominante. En 2003 el gobierno de Navarra obtuvo imágenes de fototrampeo de Camille en una de sus incursiones por el Valle del Roncal y por la zona de Isaba. Y en aquella época, en 2003, pues se estimó que el animal pues hacía unos 75, unos 80 de alto y pesaba unos 200 kilos. Era un buen macho. ¿Vale? ¿Qué más? En abril del 2008, pues varias personas lo vieron en directo, o sea, se hicieron avistamientos de él, en los cuales se detectó que el animal tenía sarna y que la sarna, pues bueno, en varios avistamientos que se hicieron de él, pues no hacía más que deteriorar al animal y avanzaba. Y debido a su edad avanzada de Camille, pues se dedució de que no duraría más de 2 años con vida debido a la sarna. Así que bueno, pues en 2010 se certificó su desaparición porque bueno, pues ya se llevaban posiblemente un par o tres de años sin noticias de él y sin avistamientos y sin vídeos ni fotografías de cámaras trampa, y se le dio por desaparecido en 2010. Ahora vamos con Canele, que Canele fue la última hembra reproductora autóctona del Pirineo. ¿Vale? Y esta hembra, pues se cree que nació seguramente en el año 1989. Y bueno, pues casi con toda seguridad era hermana de otra hembra, que no te hablaré de ella en este episodio, pero bueno, que la mencionan, que se llama la Gafe Pestún en francés. Y bueno, esta hembra fue madre de bastantes camadas. Tampoco se me especificó o he sabido encontrar cuántas. Desde 1995, que se ve que, bueno, que fue la primera vez en la que se le reconoció o se le vio con osednos, ¿vale? Entre ellos se le atribuye un hijo suyo que se llama Piren, que también es un oso pues conocido, pero que yo no tampoco te hablaré de él porque no encontré mucha información. Hasta 2010, en el que en una batida de jabalís, pues un cazador una vez más la asesinó, la mató. Y en ese momento ella llevaba con ella pues a un osedno, en Urdós fue concretamente, también en Francia,
el cual pues parece ser que sí que sobrevivió. O sea, a pesar de que mataron a su madre, pues este pequeño sobrevivió. Venga, y ahora te voy a hablar del final de Piros y la suelta de Goyat, que ya te lo he explicado un poquito antes. Y es que Piros, que es el gran macho dominante de la cordillera, pues es visto por última vez en abril del 2017. ¿Vale? Y 2 años más tarde, pues al no constatarse su presencia, ni volverse a ver, ni fotografiar, ni nada, pues es oficialmente declarado muerto. En ese momento tenía 29 años de edad, que como te he dicho antes es unos 80 en humano, y ha dejado en la cordillera de 55 descendientes conocidos, ¿vale? De los cuales 30 son hijos directos de él. O sea que Piros es sin duda el gran artífice de la recuperación de la especie en la cordillera. ¿Qué pasa aquí? Pues que a pesar de que Piros fue tan importante, pues su herencia implica un problema muy importante de consanguinidad en la población pirenaica. Y así, pues bueno, pues la gente que realiza el seguimiento y responsable del proyecto también ve que con la muerte de Piros, perdón, se inicia un relevo generacional en el que seguramente, hijos de Piros como Pepite o Rodri, pues eran llamados claramente a liderar, perdón, pues su puesto, ¿no? A convertirse en los machos dominantes del Pirineo. Y claro, esto tampoco interesaba porque, bueno, pues seguíamos con los mismos genes y con la misma consanguinidad. Así que la Generalitat de Cataluña, pues decide de capturar una zona Eslovenia, un macho pues capaz, y liberarlo en Pirineos catalanes. Así que en 2016 se captura a Goyat en la reserva de Helen de Eslovenia y se libera en el Pallars Sobirá. ¿Qué ha pasado con Goyat en este tiempo? Pues que en principio Goyat, pues bueno, era un macho de 205 kilos cuando fue liberado y ha dejado tras de sí pues una estela de incidentes, pues porque bueno, pues su reiterado comportamiento depredador hacia animales, ¿no? De ganadería, o sea, hacia ovejas, cabras e incluso caballos, ¿vale? Y esto pues ha desatado la ira de ganaderos franceses, catalanes y aragoneses y bueno, pues y muchas críticas en cuanto a la Generalitat, ¿no? Por liberar a un macho de Eslovenia, un macho ya pues de 200 kilos que venía de Eslovenia y sin haber consensuado con ganaderos y haber hecho un estudio un poco más a fondo. La Generalitat se planteó de extraerlo, o sea, debido a los problemas que ocasionó, pues de capturarlo y devolverlo a Helen. Pero la gente del proyecto, con ayuda del proyecto de reintroducción, con la ayuda de los agentes rurales y demás, bueno, de toda la gente que estaba implicada en el proyecto, decidieron mediante diferentes sistemas, pues ponerle, por ejemplo, carne para que él la comiera con repelente de sabor, disparos al aire, o sea, que el animal relacionara los animales domésticos, el ganado, con que no eran buenos para comer, con mal sabor, con problemas y tal, y parece ser que funcionó, o sea que Goyat bajó su intensidad en cuanto a ataques o bajó eso, los ataques que él cometía contra ganadería. Y ahora saltamos a lo que es la suelta del 2018. Y es que el 6 de octubre del 2018, tras unos años de espera, y cuando el núcleo occidental de la especie pues no estaba en su mejor momento, habían pocos individuos,
El gobierno francés, en cumplimiento de las sanciones que le impuso los tribunales europeos por el abandono de continuar el proyecto de suelta de individuos para recuperar la especie, pues decide introducir dos hembras eslovenas como primera parte de un proyecto de reintroducción en la zona de al menos 8 hembras y un macho, ¿vale? En diferentes sueltas. Bueno, pues comienza con dos hembras. Y bueno, pues este inicio pues se encuentra con la férrea oposición de parte de la población local, entre ellos ganaderos y cazadores. Hecho que provoca incidentes y obliga a los agentes franceses a realizar la suelta en helicóptero, ¿no? Para evitar, pues bueno, se ve que hubieron encontronazos y para evitar esto decidieron soltar a las dos hembras en helicóptero. La osa sorita es liberada en la cara norte del Midi d'Ossó, que esto está en el Portalet, pero en la vertiente francesa. Y la osa claverina es también liberada cerca de las Forges d'Abel, ¿vale? En estas fechas, Canelito, que te recuerdo que Canelito es hijo de Canel y Nere, pues bueno, Canelito es el último oso con linaje pirenaico de la cordillera, se asienta en la zona esta donde han dejado a Sorita y Claverina, ¿vale? Y deambula por esta zona, entre Cautorets y Salarisulán. Así que en la primavera de 2018 se confirma que Sorita ha alumbrado a dos cachorros. Y esto significa que es el primer nacimiento en 15 años en Pirineos Occidentales. Y Claverina, que es la otra hembra, pues no tuvo éxito. Se cree que por la pobre alimentación de la prehibernación que tuvo, pues sale de la osera sin crías y con hambre, porque bueno, pues enseguida protagoniza algún ataque a ganado en la zona alta del Valle del Roncal y en Larrau, que es el equivalente al otro lado de la frontera. Y ahora te voy a hablar del año 2020, ¿vale? Que 2020 fue un año negro para la especie en Pirineos, ¿vale? En este año, pues bueno, encontré un artículo muy interesante en La Vanguardia que habla sobre mafia, muerte y esperanza para la especie. Y es que en este año, en 2020, 3 ejemplares murieron abatidos por acción directa humana, ¿vale? Cachú, entre ellos Cachú, que fue muy famoso, Gribouli y Sarus, ¿vale? Los dos primeros, Cachú y Gribouli, eran machos jóvenes. Y venga, te voy a hablar de Cachú. Y es que el 9 de abril de 2020 fue hallado muerto en Les, en Valdarán, Lleida, Cachú, ¿vale? Y la primera versión de su fallecimiento, sostenida por el propio Consell del Valdarán, fue que, bueno, pues su muerte fue accidental y posiblemente por una pelea contra otro macho. Pero la extraña rapidez de este dictamen y así como una serie de fotos que se publicaron del cadáver, pues se generó una gran controversia entre los propios técnicos y profesionales del proyecto y también en asociaciones conservacionistas como IPCENA, WWF, entre otras, que rápidamente denunciaron que el cachú mostraba la característica sonrisa sardónica que es propia de una muerte por envenenamiento. Así que se inició una investigación y finalmente salió a la luz que Cachu fue envenenado. Envenenado, perdón, que me he enganchado. Tras otro tiempo de investigación, varias personas fueron investigadas e imputadas por su muerte. Entre ellas, un miembro del equipo de seguimiento, ojo, que esto es lo grave, que un miembro del proyecto estuviera involucrado, y un alto cargo político de la Vall d'Aran.
Si puedes, búscate la noticia en Google, pon la muerte de Cachú y verás ahí todo lo sucedido, bien explicado, porque bueno, tiene más miga. En base a las escuchas telefónicas que se hicieron para averiguar qué pasó, pues se acabó descubriendo una red de tráfico de drogas en el valle, que había gente que estaba involucrada en su muerte y también traficaba con drogas y bueno, hubo ahí mucha tela. Y bueno, pues búscate la noticia en Google y ya lo verás, ya encontrarás toda esta información extendida. Eh, Como punto final, pues bueno, decirte que Cachú era un macho de especial importancia para la supervivencia de la especie por su preciada genética, porque ya que estaba libre de la consanguinidad con piros, o sea que era un macho en el que se tenía esperanzas para que la variación genética pues, fuera más rica. Ahora vamos con Gri Bowley, que fue encontrado el 9 de junio tiroteado en unos pastos de altura de Ustú, en Francia. ¿Vale? Esta zona, pues parece ser que era una zona muy conflictiva por las bajas de ovino causadas por osos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se abrió una investigación y la propia ministra de Transición Ecológica francesa pues se posicionó en contra de los actos de furtivismo deliberados contra la especie y el proyecto. Este suceso pues tuvo mucha repercusión en toda Francia y generó una ola en la opinión pública de indignación y de rechazo. Bueno, y confirmando que la gran mayoría de ciudadanía francesa pues estaba a favor de la recuperación y la supervivencia del oso. Y esto pues ocasionó pues connotaciones negativas hacia el turismo y los productos que allí que se generaban, ¿no? Los productos ganaderos de la zona del Ariege. Así que la muerte de Cachú y la muerte seguida de Griboli pues generó una onda de indignación en un enorme sector de opinión pública que bueno, resonó hasta en Bruselas. Y ahora vamos con Sarús, que fue la última gota que colmó el vaso, como, como podríamos decir. Bueno, es lo que colmó la paciencia de asociaciones conservacionistas, técnicos y trabajadores del proyecto, así como numerosos sectores de opinión. Y es que supuestamente o accidentalmente, pues la vieja Osa Sarús murió en la zona del Turbón, en la zona del Pirineo aragonés, el 29 de noviembre a causa de los disparos de un cazador. 20 de noviembre de 2020, o sea, una batida de jabalís organizada en plena pandemia de COVID con la excusa de la superpoblación, ¿vale? Pues acabó con la vida de Salud, abatida por un cazador que, según él, pues estaba aterrorizado al verse frente a frente en la huida de la osa cuando escapaba de perros y escopeteros. Destacar que la zona del Turbón dispone de miles de hectáreas, con jabalís, escaso terreno agrícola y solo había una osa en la zona. Así que bueno, pues se realizó una investigación porque tanto la batida, o sea, como la ubicación, como la idoneidad de donde se hizo, pues bueno, no tenía mucho sentido, ¿no? Que si se sabía que ese animal estaba en esa zona, se podía haber evitado cazar ahí, con tanto territorio en el que poder cazar. 3 disparos acabaron con la única osa presente exclusivamente en territorio aragonés. Y bueno, pues todos estos hechos están bajo secreto de investigación y el cazador permanece imputado a día de hoy, ¿eh? No, ahora no lo tengo claro. Ahora me hace dudar si no hace mucho tal vez salió la noticia ya o la resolución de este caso. Lo buscaré luego y si acaso en el próximo episodio te comento si es así o no. A decir o a destacar
la poca o nula implicación en el proyecto de la recuperación del oso del gobierno aragonés, que ni siquiera ha elaborado en tantos años un plan de recuperación y conservación de la especie en su territorio. Se pone de manifiesto también la peligrosa gestión cinegética a la hora de organizar cacerías de jabalís en zonas con presencias de oso, y la verdad es que urge un plan regulador de las actividades cinegéticas en estas zonas. Porque, por ejemplo, en el recuerdo queda la muerte de la última osa autóctona, que fue Canele, que ya te he hablado de ella, aquí, y que fue también abatida en una cacería de noviembre del 2004. Así que en este 2020, pues la pérdida de 3 ejemplares por causa directa humana supone la obligación por parte de las administraciones responsables del proyecto de cumplir el protocolo del plan de restauración de la especie. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 ejemplares deben ser repuestos, y la Unión Europea ya ha exigido a Francia y a España que lo hagan. Y debido a la lentitud y poca motivación de los estados, de ambos estados, en hacerlo, pues ya han habido asociaciones conservacionistas que han amenazado a las administraciones con denuncias si no se cumplen estas restituciones, o incluso hay una asociación conservacionista en Francia que se ha planteado de ella misma realizar estas sueltas bajo la cobertura legal que le da esto, la exigencia de la restitución en el proyecto. Venga, y hasta aquí pues podríamos decir que viene siendo, o te he explicado un resumen de lo que sería la recuperación del oso pardo en Pirineos. Y ahora te voy a hablar un poquito rápidamente porque el episodio de hoy creo que va a ser el más largo que he hecho nunca, el más largo de todos. Y es que cómo está actualmente la especie en la actualidad. Así que en 2021, ¿vale? Porque los datos son del 2021, supongo que a finales de este año aparecerán los datos de 2022, pero hasta la fecha de hoy se han contabilizado unos 70 ejemplares en toda la cordillera. Acuérdate que en 1996 apenas quedaban entre 4 y 6 ejemplares. O sea que en estos años se ha recuperado hasta el número de 70, ¿vale? Y los expertos han registrado una quincena de nacimientos de 8 hembras diferentes. Se trata de la segunda cifra más alta registrada después del año 2020, con 16. De estos 70 osos detectados, 36 son adultos, 19 son subadultos y 15 son cachorros. Y el recuento ha determinado que habían unas 34 hembras, 32 machos y 15 cachorros. Y de esos 15 cachorros hay 6 hembras, 5 machos y 4 no identificados. Desde 1996, cuando se recogieron los primeros datos, hasta la fecha, han nacido un total de 114 crías en todo el Pirineo, de 62 camadas diferentes, y se han dado por muertos a una novena de ejemplares. Dado por muertos, que no estamos hablando aquí de los que han sido asesinados o encontrados muertos por causa humana. Así que así está la población a día de hoy. Unos 70 ejemplares. Leí noticias de más bien 70 y altos. Y a la espera de los datos de 2022. Yo pienso que es muy buena noticia y de que a pesar de que la población se ha multiplicado tanto, de 5 o 6 ejemplares a 70, pues los ataques a ganado pues no se han multiplicado, se mantienen estables. Y bueno, que se necesitan también a los ganaderos para continuar con el éxito de esta reintroducción. Y bueno, pues yo, bajo mi punto de vista, los estados deberían de
de priorizar las indemnizaciones siempre que queden demostradas, ¿no?, que han sido por osos, pues a las pérdidas de ganado de los ganaderos del Pirineo. Y como último punto, el otro día leí una noticia en la que se estimaba que en unos 10 años Francia creía que la población rondaría los 150 ejemplares, ¿vale? Una predicción bastante optimista. Yo creo que sí, que se puede llegar en 10 años más, debido a las 30 y pico hembras que hay y 30 y pico machos que hay. Yo creo que sí, que a 150 ejemplares pues no es difícil ahora mismo de llegar. Hemos visto que los 2 últimos años pues han habido nacimientos de 15 y 16 cachorros, o 16 en 2020, 15 en 2021. O sea que a este ritmo de cachorros no es difícil llegar a los 150 ejemplares. Así que podemos decir que sí, la especie en Pirineos, lejos, a ver, no está eh, salvada, no podemos decir, no, ya es imposible ya de que se extinga, ¿no?, o de desaparezca. Pero parece ser que su recuperación está funcionando y que la cosa va bien. Y venga, el episodio de hoy lo vamos a dejar ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Yo creo que es el episodio más largo que he grabado, debido a todos los datos que más o menos he ido recopilando. Espero que no te hayas, eso, que te haya parecido interesante, que hayas conocido a algún oso que no conocías del Pirineo. Y muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Lo que mejor puedes hacer si te ha gustado es compartir este episodio con gente que le puede interesar esta temática, sobre todo el tema este del oso, con tus contactos, darme 5 estrellitas en Spotify, darme 5 estrellitas en Apple Podcast, que también me ayuda mucho, compartir el episodio y poco más. Muchísimas gracias por escucharlo hasta el final y nos vemos en el campo, naturalista.